Cordial saludo. El presente video tiene la finalidad de desarrollar la tarea 2 de la asignatura Seminario de Autor Filosofía No Occidental del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para la presente tarea tomé el rol de relator o ponente principal en la modalidad del debate alemán que se propone en la guía de actividades. El desarrollo del presente video contará con 4 tópicos fundamentales que nos ayudarán a entender la ética y la trascendencia de estos elementos propios de Lao Tse y la filosofía taoísta, tales como, primero, que debemos entender por el Tao; segundo, el concepto de virtud dentro del Tao; los elementos de la sabiduría; y el cuarto, la no acción en el taoísmo o el Wei Wu. En tal medida, iniciaremos por el concepto del Tao. El taoísmo entiende el Tao como aquel camino universal que no simplemente enmarca la ruta para seguir, sino que fluye con nosotros o sin nosotros en la eternidad de la naturaleza. En tal sentido se puede entender con un ejemplo práctico desde la visión del taoísmo un tema trascendental para la filosofía como lo es la muerte. En el taoísmo la muerte simplemente es un paso natural que debe ocurrir. No se entiende como una tragedia o con la tragicidad que los filósofos occidentales del siglo XX, tales como Heidegger, le han dado a este tipo de tópicos. El Tao, en tal sentido, no es describible ni descifrable con términos propios del lenguaje. En tal medida, se vuelve el Tao en algo inefable, que no se puede abstraer en términos del lenguaje humano para entender el devenir completo del universo. Es interesante en estos términos, siguiendo la línea del filósofo analítico Ludwig Wittgenstein, el significado de una palabra está en su uso, pero el Tao no se puede usar como un sintagma lingual, sino se refiere a la praxis o a aquellos elementos prácticos de ejecución de las personas dentro del marco del mundo natural y universal. En tal medida, el Tao, al ser el camino, no simplemente es aquella ruta o aquella guía que nos permite vivir de una buena manera o tener nociones de una vida de una buena manera. También es aquel elemento que nos permite comprender tanto los elementos externos, refiérense o entiéndanse, como las actividades de las demás personas que nos rodean, como aquella virtud centrada, total. Para esto nos ejemplifican con el yin y el yang. El yin y el yang, se hace una metáfora, es una montaña. Y en una montaña siempre va a haber un costado en el cual va a tener luz y otro costado en el cual va a tener sombra. En tal sentido, la montaña, al ser uno, una entidad indivisible, va a estar cruzada por esta dicotomía. La parte blanca, entiendas el yin, y la parte negra, entiendas el yang. Pero siempre en estas tonalidades van a existir reflejos. Son los dos pequeños puntos que se ven en el símbolo. Siguiendo con la exposición, el segundo concepto es el de virtud, que tiene semejanzas con la línea de los filósofos occidentales, tales como los iluministas Voltaire, Diderot, Rousseau, que buscan la excelencia moral, es decir, la aplicación de principios ético-morales para llegar a un estado de mejor vivir, tanto personal como social. Se refiere en tal medida esta virtud en el taoísmo a los conceptos que podemos entender desde la prosocialidad, es decir, actuar de tal manera, en términos kantianos, que nuestras acciones se puedan convertir en ley universal, y entiéndase por esa ley universal al Tao. Todo esto es sumamente bien amarrado, bien anclado en la filosofía taoísta. ¿Qué debemos entender por aquellas virtudes morales, como la honestidad, la puntualidad, aquellas bondades o virtudes éticas que desde pequeños nos infunden el Tao, así lo afirma, para tener un buen vivir, tanto personal, con la paz y la tranquilidad subjetiva, como con la bondad social? El tercer concepto, es el concepto de la sabiduría. El concepto de la sabiduría en el Tao se expresa en el Tao Te Ching, que no es aquella ambición simplemente de acumular conocimientos, acumular datos, fechas, conceptos de manera errónea, sino que el conocimiento es un constante evolucionar. No nos podemos quedar estancados o anclados a determinados valores conceptuales propios de las ciencias,
sino que debemos trascender y evolucionar mediante estos. Sírvase de ejemplo la anécdota contada por los discípulos de Stanislao Zuleta cuando le preguntaron ¿por qué estudiar filosofía? Él contestó, yo no estudio filosofía para saber más, sino para pensar mejor y en tal medida esperando tener la posibilidad de afrontar mis problemas de una mejor manera. Quizá Zuleta no tenía la concepción del Tao tan forjada, pero encaja de manera muy plena con lo que se puede entender por sabiduría en el Tao. Y el cuarto, el principio de la no acción en el taoísmo. Resultaría contradictorio prima facie considerar la no acción o la omisión en el taoísmo de acuerdo a nuestras concepciones racionalistas occidentales. No obstante, se logra entender con un ejemplo muy claro, como lo refieren en el Tao Te Ching, en el agua. El agua simplemente fluye, adquiere la forma del recipiente que la contenga, pero en tal medida de fluir no deja de tener sus cualidades y propiedades. En las lecturas planteadas se afirma que la no acción en el taoísmo es aquella comprensión de los elementos en tanto vedados de la perspectiva subjetiva de la persona. Espero hacerme entender. Salidos de la subjetividad. Para conocer algo en tal medida, yo no tengo que actuar para poder ver el ser de la sustancia o elemento material al cual me estoy refiriendo. Tal es la medida de la no acción, de quitarme el velo o el sesgo del yo, del ego, para poder comprender en su elemento óntico, si se desea hablar así, la materia o substancia de la cual se está haciendo referencia. Esto en términos prácticos para la vida que nos refiere, de la no acción, no a la pasividad simple ni aquella omisión de actuar, sino a dejar que el devenir, que el propio Tao, siga su camino y fluir en armonía con él. En tal medida, se puede decir a manera de conclusión que el Tao, al ser el camino universal de todas las cosas, busca, mediante las señales que nos manda, que seamos virtuosos, en tal medida llegar a la excelencia moral. Pero esa excelencia moral debe ir acompañada de conceptos tales como la sabiduría. Como se dijo, no la sabiduría utilitarista ni instrumental, sino tal vez una sabiduría más bondadosa, más pragmática, si se quiere en términos de Ockham. Y para la no acción se debe, que es lo que amarra los otros tres elementos, tener un correcto fluir con la vida, tanto para llegar a tener una buena concepción del Tao desde la virtud moral con la sabiduría que nos refiere esta filosofía. Espero que mi exposición haya sido de su agrado, docente, que se pueda comprender de manera fácil lo que es interactuar con filósofos occidentales para que sea un poco más dinámico el concepto, y espero sus amables comentarios. Gracias.